platicamos con personas, podemos llegar a pensar o cometer el error de platicar cosas que son espirituales sin darnos cuenta o sin haber identificado que la persona tal vez con la que estamos platicando no puede entender esas cosas que son espirituales de las cuales le estamos hablando. Me imagino que has tenido un ejemplo como ese, en donde se te ha abierto una puerta para poder hablar verdad y empiezas a hablar verdad a la persona, cosas que tú has aprendido de la palabra de Dios, cosas que sabes son irrefutables y Dios nos muestra en su palabra, y estás hablando y de repente pareciera que la persona tal vez no te lo dice con sus palabras, pero su mirada, todo su lenguaje corporal es de: me hablaste en chino, ¿cierto? Como si hubieras hablado un idioma alienígena a la persona. Y te viene la pregunta: ¿qué está pasando? ¿Qué hice mal? Tomé el discipulado de evangelismo de la iglesia y he estado escuchando apologistas en el internet y he estado haciendo las cosas muy bien, me he estado entrenando en mi retórica, en poder transmitir información de manera correcta, he estado puliendo mi doctrina. ¿Qué está pasando? ¿Por qué esa actitud? ¿Por qué ese lenguaje corporal que me transmite que parece que estoy hablando en chino? Me imagino que has estado parado ahí. Yo he estado parado ahí. Y aunque es frustrante, es una buena oportunidad también para recordar algo que la Biblia nos enseña, que es verdad y que es una realidad en la vida de las personas. Que el hombre natural no puede recibir las cosas que son espirituales. El hombre sin Dios, el hombre que no se ha humillado a la verdad del Evangelio de Dios, todas estas cosas son aburridas, son esclavizantes para ellos. Es como quererles meter a una jaula, y es así como lo interpretan todo. Y por eso se desconectan rápidamente. En el mejor de los casos te dejan hablar, para ver si a qué horas te aburres y te vas. En el peor de los casos te regresan palabras y actitudes y todo tipo de rebeldía de sus corazones, ¿cierto? Al final del día, uno u otro no hace la diferencia, el problema sigue siendo el mismo. Hay mortandad en su alma. Están muertos en sus delitos y pecados, como lo acabamos de leer en Efesios al inicio del mensaje. Estando muertos en nuestros delitos y pecados, Dios tuvo que hacer algo, de forma que Dios ya trae, a él no le toma de sorpresa que una persona no quiera escuchar. A Dios nunca se le olvida esta parte de que hay algo que falta en el corazón humano para que podamos responder a las verdades de su palabra, y eso es su espíritu. Es un avivamiento que inicia en el interior, que la Biblia llama el nuevo nacimiento, el volver a nacer, el nacer de lo alto. A pesar de que eso es verdad, y a pesar de lo triste de esos momentos en donde pareciera que estuvimos hablando en chino a una persona, eso no exime a las personas del juicio venidero. Eso no los justifica. Esa no va a ser la excusa que van a poder traer ante el trono de Dios para decir: es que yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Es que yo no era espiritual. ¿Cómo iba a poder entender las cosas espirituales que me traían otros? Esa no va a ser el argumento. Tal vez muchos piensan que van a poder debatir con Dios desde ese ángulo de ver las cosas. La realidad es que la Biblia no nos da tregua como para poder armar un caso en esa dirección contra el juez justo. Dios traerá su juicio. Y este salmo que vamos a ver hoy habla un poquito al respecto.
El título del mensaje de hoy tiene que ver con esta idea del juicio de Dios sobre el hombre natural. Ese es el título de mi mensaje esta mañana, iglesia. El juicio de Dios sobre el hombre natural. Salmo 53. Seguimos en la serie de salmos de lamento y muchas veces los salmos de lamento se van a tornar en esta dirección, en una actitud de juicio contra aquellos que son de este mundo, contra aquellos que no son espirituales, contra aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, contra aquellos que viven hostiles ante Dios. Y es una forma de traer esperanza a su pueblo, de traer consuelo, pero también es una forma de advertir a aquellos que viven muertos, para que no permanezcan en ese estado de hostilidad, sino que vengan a Dios, vengan a su gracia, busquen entendimiento en las cosas que son verdad. El juicio de Dios sobre el hombre natural es lo que veremos hoy, iglesia, en Salmo 53. Y vamos a ver 4 aspectos en la división del texto de esta mañana. Versículos 1 y 3 veremos que los necios rechazan a Dios. Versículo 4 veremos que los necios oprimen a su pueblo, al pueblo de Dios. Versículo 5 veremos que Dios rechaza a los necios. Y en el versículo 6 veremos que Dios restaura a su pueblo. Esos son 4 aspectos que vamos a ver en este salmo, donde vamos a empezar con el primero, donde veremos que los necios rechazan a Dios. Versículos 1 al 3. Acompáñame a leerlos nuevamente. El necio ha dicho en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido. Han cometido injusticias abominables. No hay quien haga el bien. Dios ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguien que entienda, alguien que busque a Dios. Todos se han desviado. A una se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Esto suena muy radical, ¿cierto? ¿Ni siquiera uno? Es muy fatalista ese veredicto, ¿no crees, Dios? ¿No hay ni siquiera uno? No sé si ustedes han mirado las estadísticas y ustedes podrán decir, bueno, no, es que antes la población era más pequeña, era más difícil encontrar uno bueno. Ahora ya somos más, igual ese texto ya no aplica a la cultura y al contexto de nuestros días. Entre billones de habitantes que habitan la tierra, seguramente sí hay uno, ¿no? Este texto ya está pasado de moda, ¿cierto? Como que ya hay que meterlo en el baúl de los recuerdos. Ya no aplica, ¿cierto? ¿Será que sigue aplicando a nuestros días, iglesia? ¿Tú qué crees? Independientemente de qué creas, la realidad es que lo que tú creas o lo que yo crea no importa. Lo que importa es lo que Dios ha definido y el veredicto que Él ha dado sobre la evaluación que ha hecho del corazón humano. Y eso sí, es una inspiración de hace miles de años, pero sigue actual hasta nuestros días. Dios no necesita hacer una revisión de una segunda edición de su palabra para ver qué mejoras puede hacer, porque encontró algo bueno en el corazón humano. Encontró por lo menos uno. La Biblia no enseña eso. Aún Pablo, muchos años después de esta inspiración de Salmo 53, ustedes saben, Pablo, el apóstol de Jesucristo, uno de los apóstoles más informados en la teología sana, inicia su carta a los romanos en Romanos capítulo 3, haciendo eco a esas declaraciones. Romanos 3, versículo 9, voy a empezar a leer desde el 9. Entonces, ¿qué? ¿Somos
¿Nosotros mejores que ellos? Eso podríamos estar pensando nosotros, ¿no? No, la generación del siglo XXI, ahí sí hay buenos. Ahí sí hay por lo menos uno. Porque también soy, dice, de ninguna manera. Porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pablo creía las verdades que acabamos de leer de Salmo 53 y las aplicaba en su contexto y a su cultura. Griegos o gentiles o judíos, el pueblo de Dios. Él decía, no hay diferencia, no hay distinción, unos son más religiosos que otros, al final del día todos caen en la misma categoría. Todos nos hemos desviado, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y esta es una declaración de la verdad que no le gusta a la cultura de nuestros días. Y que por generaciones no le ha gustado a la cultura de esas generaciones de esos días. Porque es una declaración que va al centro del corazón de las cosas, del corazón del perfil humano, donde Dios ya habló y fue claro y no se anduvo con rodeos. No hay bueno ni siquiera uno. Dios no está diciendo que no hay bondad en el hombre. Es aquí donde creo que existe la confusión. No es que yo me he visto hacer cosas buenas, no es que yo he visto a otros hacer cosas buenas. Aquí no está hablando de que hay cierta bondad que pueda venir de ti o de otros por consecuencia de que han sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Pero aún esa bondad no es suficiente para poder entrar a la presencia de un Dios 3 veces santo. Creo que esa declaración tiene que ver más con esa realidad. No existe bondad humana lo suficientemente alta o suficiente como para que yo pueda acercarme a un Dios santo y perfecto, verdaderamente bueno, quien define la verdadera bondad o lo que significa ser bueno. Eso es lo que creo que está diciendo. En otras palabras, que para poder estar ante la presencia de Dios no hay bueno ni siquiera uno, nadie califica. Nuestra bondad y nuestro estándar de bondad no es suficiente. El estándar es muy alto. Naturalmente, lo vimos en el Salmo cuando David decía, desde el vientre de mi madre, ¿cierto? He sido concebido en pecado. De manera natural tú y yo nacemos con esa inclinación al pecado. Y por eso es que pecamos. Tú y yo nacemos con la inclinación de hacer lo malo. Y por eso es que terminamos tarde o temprano haciéndolo malo. Y muchas de las veces esa va a ser nuestra práctica. Vamos a practicar más lo malo que lo bueno. Y aún muchas veces lo bueno que practicamos lo hacemos con un tinte de maldad. Porque lo hacemos como para nuestro beneficio, para nuestra gloria, para llenarnos a nosotros mismos. Y eso Dios no lo ve bueno, aunque se vea bueno ante los ojos de los hombres. Porque Dios no nada más va a ver nuestras acciones, nuestras obras. ¿Él qué ve? El corazón. Dios pesa el corazón. Y cuando Él hace su escáner de ver quién es bueno y quién es malo y lo pasa en ti, en mí, en cada ser humano que ha pisado esta tierra, el resultado del escáner siempre es en rojo, negativo, corrompido. Empieza a sonar una alarma así como tipo alerta sísmica. Error de diseño. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque nuestro corazón ha sido corrompido por el pecado. Y por eso pecamos. Y por eso, a veces, como dice la Escritura, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es? No hablemos de las cosas malas que hacemos. ¿Qué te parece si hablamos nada más de las cosas que deberíamos estar buscando hacer? Y que no hacemos. Y que Dios llama pecado. Creo que son muchas, ¿cierto? Podríamos hacer una lista muy grande de nuestra semana y decir, pecador, pecador, aquí fui pecador, acá fui pecador, aquí también fui pecador. Llenos de pecados por no hacer lo bueno.
Ya ni hablemos de las cosas malas que también hicimos y que también nos condenan y que también nos aportan para ponernos en la categoría de la declaración que Dios ha hecho en su palabra, en Romanos capítulo 3 y en Salmo 53. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Cuando tú y yo pecamos, ¿sabes? ¿Sabes que estamos haciendo eco a esas palabras? ¿Te has puesto a pensar en la seriedad de nuestro pecado? Cuando tú y yo escogemos el pecado de manera sutil, estamos haciendo eco a estas palabras, ¿sabes? Estamos diciendo, no hay Dios. ¿Te habías puesto a pensar en eso? En lo grave que es nuestro pecado, en lo rebeldes que somos, aún en Cristo. ¿No lo habías visto así? ¿Lo habías tratado de ver desde esa perspectiva? Cuando tú decides pecar, cuando tú decides ver lo malo o hacer lo malo o decir lo malo, en ese momento estás diciendo, no hay Dios. No tengo que vivir bajo un estándar diferente al que quiero vivir en este momento, que es el mío. Donde quiero ser permisible, donde quiero aprobar de mi conducta. Como Adán y Eva, ¿cierto? Ese fue su problema, que ellos quisieron definir qué era lo bueno y qué era lo malo. El problema no es el fruto. El problema no es, es que de veras era para tanto comer el fruto de un árbol. El problema no era el árbol. El problema es lo que hubo en su corazón, en el intento de retar a Dios, de querer definir en su propia opinión qué era bueno y qué era malo. Y todo el tiempo tú y yo estamos haciendo esa jugada, ¿sabes? Estamos repitiendo la misma jugada que nuestros primeros padres, Adán y Eva. Estamos definiendo en nuestra opinión qué es bueno y qué es malo, y por eso es que cometemos lo malo. Dios no quiere eso, pero eso sucede. De forma que nos convertimos necios. La diferencia es que los necios que están en Cristo se arrepienten de su pecado, y esa es mi esperanza para ti y para mí. Que cuando cometemos barbarie de ese calibre, tú y yo vamos a un lugar de humillación, donde pedimos ayuda a Dios, donde pedimos ayuda a su pueblo, donde nos rendimos delante de Él y decimos, Señor, ya no más, no me permitas avanzar en esta postura de rebeldía. Y Dios nos da gracia, y Dios nos ayuda. Pero ¿sabes a quién no ayuda? Al que no se humilla delante de Él, al que no recibe la gracia a través de los méritos de Cristo en la cruz. Y no los ayuda no porque no quiera, sino porque no le piden esa ayuda. No tienen categorías para recibirla tampoco. Porque para recibir la ayuda que Dios da, yo necesito creer. Y Dios no ayuda al que no cree. Dios no ayuda al que no es de la fe. Amén. Entonces, esta es la actitud del corazón humano, este es el hombre natural. Los necios rechazan a Dios porque todas estas cosas hay en su mente. Están corrompidos. Cometen injusticias abominables. No hay quien entienda. Nadie busca a Dios. ¿Puedes creer eso? Nadie busca a Dios. Tú podrás ver a un musulmán devoto orando 5 veces al día en dirección a Meca, leyendo su Corán, y la Biblia dice, ¿ese? Dios desde arriba dice, ¿ese que se ve devoto y que hasta se viste con atuendos que se ven religiosos? Ese no busca a Dios. Tú podrás ver al hindú hacer lo mismo. Tú podrás ver a las sectas del cristianismo hacer lo mismo. Esta mañana, mientras nos reunimos, también se reúnen en otros lugares personas que pertenecen a sectas del cristianismo. Y Dios dice, tú no me buscas, tú no me buscas, tú no me buscas. ¿Por qué? Porque lo están buscando según su parecer y no según la revelación correcta de su palabra. No según la interpretación correcta de la revelación certera de su palabra. Y la actitud del corazón no es de humillación, es de ganar el favor de Dios con sus obras. Eso hace las sectas. Eso es lo que revela que no busquen a Dios. Puedo tener apariencia de buscar a Dios, pero desde la perspectiva de Dios decir esto y hacer esta declaración sobre una persona, tú no me buscas, tú no me buscas. No, pero es que yo oro, tú no me buscas. No, pero es que yo leo mi Biblia, tú no me buscas. Dios puede hacer eso. Por eso es que orar y leer la Biblia no necesariamente es la marca de un verdadero creyente, ¿sabes?
Muchas personas piensan, no es que yo ya leo mi Biblia, no es que yo ya oro, le doy gracias a Dios todas las mañanas cuando me levanto y le digo que me ayude a hacer lo bueno y antes de irme a dormir también me echo mi oración. ¿Eso te hace un cristiano, en verdad? ¿Es eso lo que es un cristiano? No, creo que tiene que ver más que leer y que orar. Es que cuando leo, me someto. Es que cuando oro, oro con fe y en una actitud de humildad, no demandando nada de Dios, sino pidiéndole sabiduría para que me dé contentamiento en mis contextos y en mis circunstancias y yo sea sumiso ante su voluntad para mi vida. Es una actitud, una disposición correcta de corazón. Amén. Todos se han desviado, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no, Dios no pudo ser más claro, ¿estás de acuerdo? O sea, el que no entienda, esto no necesita interpretación, ¿cierto? O sea, ahorita estamos tratando de desempacar un poco más, ¿no? el texto, pero en realidad no me necesitan para entender estos pasajes, ¿cierto? Quiero pensar que si nada más hubiéramos hecho la lectura bíblica de hoy, esto sería suficiente, no necesita interpretación. Dios ya fue claro, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y todo el pueblo de Dios dice amén a esa declaración. Amén. Yo no soy bueno. No, yo no era bueno, porque ese es el error del religioso. Y cuidado que ese seas tú. Amén, yo no era bueno, pero ahora en Cristo soy bueno. Sí, no. Sí legalmente, no en la experiencia y en la práctica. En la experiencia y en la práctica, tú y yo seguimos siendo malos. Y hasta que no entendamos eso, no vamos a crecer en santidad y no vamos a crecer en comunión con Dios y no vamos a crecer en madurez espiritual. El cristiano es malo. El cristiano no es cristiano porque ahora es bueno. El cristiano es cristiano porque ahora está vivo a la verdad, vivo al evangelio, vivo a las cosas de arriba. Y podemos responder con la respuesta correcta que demanda el haber creído esa verdad. Pero buenos no somos. Somos malos que hemos sido redimidos por Dios, que hemos sido justificados por la gracia por medio de la fe. ¿Te das cuenta? Ahora entiendes por qué muchas veces tu evangelismo falla. Porque le vendes a la gente la idea de que tú eres bueno. Y adivina qué, no tardan más de un día, si convives con ellos, en darse cuenta que no lo eres. Y entonces dicen, puras mentiras, pura hipocresía, ¿cierto? Por eso fallamos en nuestro intento de evangelizar a otros. Porque les vendemos esa mentira, que a veces nosotros nos creemos. No somos buenos. Dios no nos salvó de que éramos malos para ser buenos. Dios nos salvó de que estábamos muertos y ahora tenemos vida. Y sí, la evidencia de esa vida es que va a haber bondad, va a haber buenas obras, frutos de justicia, pero tu identidad no es la de ser bueno. Tu identidad es de la que recibiste gracia y misericordia para que Dios no trajera la ira sobre tu vida. Porque Dios encuentra complacencia en ti por aquel que sí fue bueno, por aquel que sí fue justo, por aquel que sí vivió la vida perfecta que tú y yo nunca hubiéramos podido vivir. Ni antes ni después de Cristo. Aquel que en verdad vivió a la perfección su misión a la voluntad de su Padre. Esta declaración obviamente no aplica al Dios hombre, a Cristo Jesús. Él sí fue bueno. Es al único que no aplica. Pero fuera de Él, sí aplica. Amén. Entonces, los necios rechazan a Dios, sin importar qué religiosos se vean. El otro aspecto que queremos ver en el texto sobre el por qué el juicio de Dios vendrá sobre el hombre natural es que los necios oprimen a su pueblo. Eso es algo que, si te soy honesto, no me gusta del cristianismo. O sea, yo antes de venir a Cristo era una calaña. Y no que ahora no sea en alguna medida una calaña. Pero buscaba caerle bien a la gente y creo que hacía un buen trabajo cuando me esforzaba.
Obviamente, como ya dije, para mi beneficio, para mis méritos. Pero ahora que estoy en Cristo, busco caerle mejor, pero no para, ahora sí ya no para mis beneficios, sino para que Dios se vea bien en mi vida, y le caigo mal a la gente. En serio, le caigo mal y me frustro. Y hasta pregunto, Señor, ¿de verdad estoy haciendo las cosas tan mal? Y creo que a veces sí lo hago mal, para ser honestos. Pero a veces creo que no. Y aún así obtengo la misma respuesta. Y es porque ahora pareciera como si Dios nos hubiera puesto una marca, ¿no? Como cuando te ponen un sello que le pones esa luz ultravioleta y se te ve el sello, ¿no? Cuando vas a una fiesta y te avientan las de esa, ¿no? Y prenden las luces y pareces árbol de Navidad, ¿no? Así parece que, o sea, pero sin hacer muchas cosas buenas. También aquí quiero tener cuidado. Ni siquiera tenemos que hacer cosas muy buenas que diga la gente, ay, este es presumido, se cree mucho. No, ni siquiera se necesita eso. Simplemente ven una disposición diferente ante la vida. Ven que no apruebas de sus estándares, de sus charlas, de que no te gozas de las cosas que ellos se gozan. Y ya eso es suficiente para ponerte en el rincón de los rechazados. ¿Cierto o no? ¿A quién le gusta estar ahí? A ninguno de nosotros, ¿cierto? Y Dios sabía que no nos iba a gustar y por eso nos habla una y otra vez constantemente que somos bienaventurados si nos persiguen. Que somos bienaventurados. Que eso es algo bueno para nuestras vidas. Que eso le representa a Él. Que eso encarna la actitud de Cristo en nuestras propias vidas. Y es una marca más de que somos sus hijos. De que estemos dispuestos a someternos a la hostilidad de este mundo. Jesús, Dios, Él está al pendiente de eso. No piensas que pasa por desapercibido los tratos de injusticia que puedes llegar a recibir. Tal vez podemos llegar a pensar que así es, ¿no? Y que Dios no está tomando en cuenta el mal en nuestra contra. Pero la Biblia no enseña eso. Dice, ¿acaso, versículo 4, estos necios que oprimen a su pueblo, dice la palabra de Dios a manera de pregunta retórica, y se lo dice ¿a quién? A los necios. ¿Acaso no tienen conocimiento los que hacen iniquidad? ¿Que devoran a mi pueblo como si comieran pan y no invocan a Dios? ¿Te das cuenta? O sea, Dios está trayendo una defensa a nuestro favor y le está hablando al mundo perdido, a los necios, a los muertos espirituales, al hombre natural, le está diciendo, ¿no tienen entendimiento? O sea, no se están dando cuenta de que esta persona es diferente, es distinta porque hay algo que yo hice, hay una obra que yo empecé y por eso es que les confronta y por eso es que no quiere ser su amigo, sino más bien su enemigo. ¿Acaso eso no te ayuda a ver que hay algo más allá de la naturalidad del hombre? ¿Acaso eso no te ayuda a ver que si hay un Dios poderoso que transforma los corazones? ¿No te da un poco de luz? ¿No te trae un poco de luz la idea de ver corazones transformados, corazones que no quieren maldecir por maldecir, que no quieren hacer lo malo por beneficio propio? Eso debería de ayudarles, ¿cierto? El hecho de que ya no aprobamos de la inmundicia, de la maldad, no les ayuda al parecer. Y por eso es este reclamo. ¿Acaso no tienen conocimiento los que hacen iniquidades? Este es Dios hablando, es como si Dios estuviera agarrando la cabeza y estuviera diciendo, ¿de veras no ven? ¿De veras no entienden? ¿No pueden ver lo que estoy haciendo? ¿No pueden ver la obra de mis manos? Que devoran a mi pueblo como si comieran pan. Y todos decimos, amén. ¿Estás dispuesto a aceptar ser devorado como pan de muerto? Use pan de muerto porque se acerca a la... Ustedes saben. Trato de ponerme al día.
Ese es el llamado, iglesia. Vas a ser devorado como pan. ¿Aún así quieres seguir a Jesús? ¿Aún así estás dispuesto a humillarte ante su señorío? ¿A seguirle? ¿A buscarle en sus términos y no en los términos tuyos o que el mundo propone? Creo que vale la pena, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en la misma declaración está ese consuelo. Dios está al tanto. A Dios no se le ha escapado nada de las manos. Dios va a traer retribución. Como vimos la semana pasada, Él nos va a vindicar. Y podemos tener esa esperanza en esa verdad. Amén. Otro aspecto del por qué el juicio, o cómo ya el juicio de alguna forma se ve manifestada, es que Dios rechaza a los necios. El juicio de Dios es que Dios rechaza. Así como ellos rechazan a Dios, si se trata de rechazos, Dios es un experto en esos temas. Dios lo hace y mejor. Y es lo que dice versículo 5. Donde antes no había terror, allí tiemblan de espanto. Porque Dios esparció los huesos del que acampaba contra ti. ¿Contra quién? Contra su pueblo, contra Israel. Tú los avergonzaste porque Dios los había rechazado. Aquí está hablando de un lenguaje de guerra, ¿cierto? En el contexto de una guerra, un ejército invasor acampa, pone su morada, sus tiendas alrededor de la ciudad que están sitiando y la cual quieren atacar y eventualmente conquistar, ¿cierto? Eso es, otra vez, la hostilidad del mundo. Eso es algo de esperarse. Si lo odiaron a él, si odiaron al capitán del barco, van a odiar a los marineros de ese barco. La pregunta es si estamos dispuestos a esperar. Dios va a traer retribución. Checa el lenguaje. Dios esparció los huesos secos del que acampaba contra ti. Huesos secos. O sea, Dios ya lo está dando por muertos, ¿te das cuenta? Dios ya los ve en su estado original, por decirlo así, en su estado de muerte. ¿Qué son secos y no? ¿Qué representan huesos secos y no muerte? Es así como ya ve Dios a los enemigos de su pueblo y de él, como huesos secos, como aquellos que Dios ha rechazado, que ha avergonzado. Eso es consuelo, ¿cierto? Y sigue sumando a lo que vimos la semana pasada de cómo hasta cierto sentido nosotros vamos a reírnos de ellos. Porque es justo. Porque no quisieron humillarse delante de Dios. Porque alguien por ahí les dijo algo de la verdad que ellos prefirieron hacer a un lado. Porque no les convenía, porque no les permitía permanecer en su pecado. Y amaron más las tinieblas que la luz. Así que Dios rechaza a los necios. ¿Los necios lo rechazan a Él? Ellos son huesos secos que van a ser esparcidos. Fuerte el lenguaje, ¿cierto? Y por último viene un tono de consuelo en el Salmo, en el último versículo de este Salmo. Dios restaurará a su pueblo. ¿Sí? ¿Vamos a sufrir? ¿Sí? ¿El llamado es al sufrimiento? Pero Pablo nos dice en su carta a los romanos, en Romanos 8, que los sufrimientos de este tiempo presente no se comparan con la gloria venidera. Y es ahí donde anclamos nuestra esperanza, ¿cierto? No en el cachito, en este tramito de la línea del tiempo donde yo sufro por causa de Cristo. No me enfoco ahí, porque si me enfoco ahí me deprimo y apostato de la fe, porque no es conveniente. La fe cristiana no es conveniente. Aquel que la presenta, aquel falso maestro que la presenta como conveniente,
es eso, un falso maestro. La fe cristiana no es conveniente, pero es verdad. ¿Y porque es verdad? La buscamos. ¿Y porque es verdad? Nos humillamos. No porque es conveniente. Amén. No es conveniente, pero es lo mejor. Porque este tiempo venidero, este tiempo presente no se compara con la gloria venidera. La gloria venidera, estamos hablando de la eternidad. No sé cuántos años vayas a vivir tú, te deseo muchos años de vida. Ojalá todos lleguemos a los 100, 110 años. Con dientes y cosas por el estilo. Pero, ¿qué son 100, 110 años en el mejor de los casos comparados con una eternidad? Nada, ¿cierto? La respuesta es nada, no se compara. Y es lo que Pablo está tratando de decir. Este pedacito de sufrimiento, de hostilidad, de enemistad que el mundo te ofrece, no se compara con lo que te espera, con la gloria venidera, con estar ante la presencia de la majestad de Dios, sin filtros, sin interrupciones, sin tu pecado, sin achaques, sin dolores, sin muerte, sin llanto. Dios nos va a restaurar. Dios restaurará a su pueblo, iglesia. Nos lo dice en versículo 6. Oh, si de Sión saliera la salvación de Israel, cuando Dios restaure a su pueblo cautivo, se regocijará Jacob y se alegrará Israel. La Biblia es clara en su revelación progresiva de que aquí está hablando del Israel de todos los siglos, el Israel espiritual, el Israel de aquellos que han doblado su rodilla por medio de la fe en Dios, del Israel de aquellos que en nuestro contexto ponen su esperanza y fe en Cristo Jesús. La salvación ya ha llegado a nuestras vidas, ya nos ha sido revelada. Vino de Sión, vino de Israel, inició con un pueblo, inició con la descendencia de Jacob, pero tiene su cumplimiento en Cristo Jesús. De forma que todo el que reconoce que es un necio, que está desviado, que se ha hecho inútil, que no ha hecho lo bueno ni siquiera una sola vez, lo suficiente como para ganar el favor de Dios, puede recibir esa salvación. Esa salvación está disponible ahora, esta mañana. Si reconoces tu estado espiritual, si aún eres un hombre o una mujer natural y reconoces dónde estás parado y cómo Dios evalúa tu estado espiritual, de necio, de apartado, de injusto, entonces la Biblia, la palabra de Dios esta mañana quiere que sepas que hay salvación para ti. Que Dios puede restaurar tu estado corrompido, tu estado de hostilidad ante su persona, tu estado de no buscar a Dios en los términos de Dios, para que ahora lo busques en sus términos y en sus condiciones. Y todo inicia por medio de la fe en Jesús, el Hijo de Dios, el perfecto, el que siempre hizo lo bueno, que vivió la vida perfecta y justa que tú y yo no pudimos vivir, y que padeció el castigo que tú y yo merecíamos, y que resucitó al tercer día triunfante con poder de lo alto para cumplir sus promesas de vida eterna, como prueba de que fue acepto como sacrificio por el pecado, donde en poder y con poder vence a la muerte y el poder del pecado en los corazones de aquellos que declaran su necedad y se humillan delante de Él para recibir misericordia y salvación. Yo no sé dónde estás parado tú esta mañana con respecto a estas verdades, pero mi esperanza y el llamado de la palabra de Dios esta mañana es que reconozcas que eres un necio, que eres una necia, y que necesitas la gracia y la misericordia de Dios en la obra de Cristo Jesús en la cruz.
Y que cuando te humillas en verdad ante esa revelación y ante esa obra y ese sacrificio, entonces Dios te recibe como su pueblo y el trato que te va a dar no es el de un necio, sino el de un sabio, el de un justo, el de uno sin pecado, el de uno perfecto que hizo todo bien, porque nos ve a través de los lentes de Cristo, a través de su obra, su vida y su sacrificio. Es a través de Él que podemos ser recibidos a la presencia de Dios y que podemos declarar y no tener ningún problema de declarar de que somos malos y de que sigue habiendo maldad con la que tenemos que tratar en nuestras vidas y no nos avergonzamos de ella, no para jactarnos, sino para trabajar en ella, para buscar ayuda y que otros nos ayuden a morir a lo terrenal en nosotros, a los vestigios del viejo hombre que se levantan muchas de las veces para querer otra vez dominar sobre nuestro ser. Pero Dios no lo va a permitir. Él nos ha dado su espíritu, su palabra, su iglesia, para que podamos luchar una lucha en contra del pecado y en contra de la maldad de nuestros corazones. Para que no se diga más de nosotros que somos necios, sino sabios en Cristo. Amén. Así que esa es la esperanza. El Salmo no termina con palabras duras, termina con esperanza. Y la esperanza es que si has entendido esta verdad, te vas a humillar delante de Él y le vas a decir: Señor, ten piedad de mí, un pecador. Ten piedad de mí, oh Señor. Como estamos a punto de cantar juntos, iglesia. Vamos a orar para que Dios nos dé esa gracia. Padre, gracias por tu palabra. Padre, gracias porque en tu amor y tu bondad tú harás justicia. Y hay dos posibilidades de ver tu justicia en nuestras propias vidas. Verla como si ya ha sido llevada a cabo en la persona de Cristo en nuestro lugar, tomando nuestra transgresión y recibiendo la ira que merecíamos por la necedad de nuestros corazones. Y entonces ser amparados por esa justicia y recibir la justicia perfecta de Cristo a nuestro favor por medio de la fe. O la otra posibilidad es que vamos a ser destruidos. Aquellos que no reciban tu favor, aquellos que no se humillen ante tu salvación, aquellos que no consideren la gracia por medio del sacrificio de Cristo, verán tu justicia cara a cara. Ellos no con un sustituto, sino ellos recibiendo el castigo de la ira divina y eterna por el pecado. Señor, yo ruego que tengas piedad de todos y cada uno de nosotros que escuchan tu palabra esta mañana. Y que todos y cada uno de nosotros nos humillemos para que no seamos necios, sino sabios, porque hemos escogido lo mejor. Y lo mejor es lo que Cristo ha hecho por nuestras vidas. Para limpiarnos, para salvarnos, para perdonarnos, para justificarnos y restaurarnos ante tu presencia por sus méritos, por su obra y por su sacrificio. Gracias por la cruz. Gracias por la resurrección de los muertos. Gracias por la vida eterna en su nombre. Gracias porque el sufrimiento de este tiempo presente y la hostilidad que este mundo nos pueda presentar no se compara con la gloria venidera. Ayúdanos a recordar esa verdad y animarnos con ella para perseverar en la fe y en el llamado que tú has hecho para nuestras vidas. Gracias porque tus juicios son perfectos, pero tu misericordia es más grande. Todo esto te pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.